de vibración, de temperatura, acelerómetros, geolocalización para diferentes cadenas productivas. Y eso está tomando un valor muy importante al hecho de poder empoderar a aquellos que generan soluciones para temas de análisis de información, de poder de pronto hacer visible lo que hoy no es visible, o inclusive tener coberturas en lugares donde no hay cobertura de las operadoras de telecomunicaciones móviles. Se entiende en este caso de una red inalámbrica como LoRa, tiene grandes distancias de cobertura, bajo consumo de energía y está orientado sobre todo a objetos conectados. Esa es la gran diferencia, comparativamente hablando, a operadoras de redes de telecomunicaciones, que las redes 3, 4, 5G está orientado sobre todo, con mayor preferencia, a la demanda de recursos de personas, ¿no? Entonces, para ello, poniendo un contexto amplio, sobre todo en el mundo, en el mercado, ¿no? ¿Cuáles son estos dominantes o estos actores principales en los diferentes, digamos, sectores tecnológicos? Si podemos ver en la parte de web e-commerce, pues tenemos tres principales actores, ¿no? Google, Amazon, Facebook, que tiene principalmente el dominio del mercado. Y si vemos en el caso de los ecosistemas de los smartphones, ¿no? Los sistemas operativos, Android, iOS, pues tenemos dos players ahí. Si vemos igual en la parte de los proveedores de cloud, por ejemplo, también tres. Distribución de media digital, tres, ¿no? Y si comenzamos a preguntar quién es el actor dominante o hay un actor dominante sobre Internet de las cosas, probablemente todos se responderán, pues no evidenciamos un principal actor. Sí hay propuestas de soluciones dentro de todas las capas, pues quienes te proveen soluciones para gestión de los datos de IoT, poder extraer el valor de la información en la nube, pero un principal dominador o dominante en el sector de Internet de las cosas, no. ¿Por qué? Por la complejidad que implica, sobre todo en que cada una de estas iniciativas de IoT se tiene que saber exactamente cuál es el problema. En otras palabras, para desarrollar proyectos de IoT, se tiene que tener dentro del equipo de trabajo especialistas en el área implicada. Por ejemplo, en temas de agricultura, si queremos extraer valores de información de fósforo, potasio o el NPK, entonces tendremos que saber por qué estamos extrayendo esa información y para qué lo vamos a utilizar. Más allá de la tecnología de un sensor que pueda recolectar esos datos, es dónde lo vamos a instalar, para qué nos va a servir y finalmente qué nos va a beneficiar en algún tipo de aplicación. Es el principal desafío que vemos en el mercado de Internet de las cosas, de que se hace muy difícil tener un solo dominante dentro del mercado. Para ello también hay algo que, bueno, ya estamos inmersos en una economía digital y sobre todo de que el valor digital en el modelo de negocio pues está relacionado justamente en los datos. Y por eso acá una pequeña reflexión en el cual desde el lado izquierdo podemos saber un producto, por ejemplo, una maquinaria, un tractor, en el cual pues como tal fue inventado hace mucho tiempo para poder hacer movimiento de tierras en un sector, por ejemplo, la agricultura. Pero ¿qué pasa si este producto tiene diversas periféricos o periféricos electrónicos que pueden ver el estado de salud de ellas? Entonces se convierte en un producto inteligente, un producto smart. Como tal, este equipo pues tiene que recolectar esa información de manera local o de manera remota. Entonces, si es de manera remota, teniendo en cuenta que podemos tener más de estos tractores en amplias coberturas de los cultivos, por ejemplo, necesitamos una conectividad. Entonces, es necesario tener un producto inteligente y conectado. Como tal, no solamente están los tractores, podemos crear ecosistemas donde puedan haber inclusive parámetros de medioambientales, sistemas de riego, en fin, poder correlacionar eventos. Entonces, lo que vemos aquí como propuesta dentro de una economía digital justamente es el valor digital que trae en sí. Ya no tanto el producto físico como tal, sino qué valor finalmente generados a través de los datos, en el tiempo, en la ubicación, va a proveer al mercado, ¿no? Y esta finalmente poder mejorar inclusive la toma de decisiones. Y esto tiene que ver con todos los sectores, ¿no? Con cada una de las verticales en la industria, en la oficina, logística, transporte, retail, edificios, campus universitarios, hospitales, en todos nuestros sectores. Y eso hace justamente el desafío para que se pueda co-crear soluciones. Y me refiero con la co-creación de soluciones de que
Probablemente hay empresas que son netamente tecnológicas y tendrán que trabajar con especialistas directamente del sector o del mercado y poder crear células de trabajo y comenzar a co-crear soluciones para resolver problemas reales. Es por eso de que si comenzamos a hablar, por ejemplo, sobre la cadena de valor de Internet de las cosas basados en unas capas, por ejemplo, vamos a ver orientado sobre todo al dispositivo. ¿Qué es el dispositivo? Pues un dispositivo que va a recolectar una variable física, ¿no? Y bueno, ya sea un transductor que convertirá en esto en unos y ceros, una variable digital, y finalmente enviar para poder recolectar y tomar decisiones. Pero Internet de las cosas como tal cumple a un papel muy interesante, ¿no? Y con una mirada más allá de tecnológica es como se puede representar acá, los sentidos del hombre, los 5 sentidos del hombre en el cual pues, es como una extensión para poder recolectar información. Del tacto, sensores de temperatura. Del olfato, sensores, puede ser de gas, de iluminación, de cualquier tipo de sensor. Entonces, Internet de las cosas, de una forma amigable, vamos a decir, es la extensión de nuestros sentidos del hombre para poder recolectar información y que finalmente este sirva para poder monitorear, controlar, optimizar y automatizar. Pero como dispositivo, pues no sirve si es que esa información se queda recolectado en esa ubicación, ¿no? Ya vamos en el campo. Tiene que ser conectado, tiene que dotarse de conectividad. Y aquí hay una diversidad de redes de telecomunicaciones en los cuales entendemos que estamos muy inmersos, estamos trabajando en ella, ¿no? Ya sea las 3GPP o redes licenciadas para los operadores de telecomunicaciones, 2G, 3G, 4G, 5G, redes, redes cercanas como Bluetooth, Zigbee, redes locales, ¿no? Wi-Fi, por ejemplo, o las redes LPWA, Low Power Weight Area Networks, que son redes amplias de bajo consumo de energía. Este tipo de redes está tomando un valor fundamental en la sociedad. En primer lugar, porque permiten tener grandes extensiones, ¿no? Para poder recolectar información de objetos, de dispositivos conectados. Y abordaremos un poquito más adelante el hecho de por qué se está empoderando este tipo de redes en diferentes sectores. Ahora, toda esta información se tiene que almacenar, procesar, gestionar los datos. Necesitaremos apalancar este tipo de iniciativas con plataformas en la nube. Como tal, el desafío importante de toda esta recolección de datos son los casos de uso, las aplicaciones. ¿Y para qué vamos a recolectar información, ¿no? De temperatura, de humedad del suelo, de tener actuadores para poder activar una válvula, una bomba? ¿Qué es lo que buscamos? Eficiencia operativa, monitoreo, control, automatización. Entonces, el valor como tal es disponibilizar esta información para la toma de decisiones en cada uno de los sectores productivos. Naturalmente, toda esta cadena de valor de Internet de las cosas tiene que ser soportada por dos pilares. Por un lado, la seguridad, ¿no? En cada una de las capas, pues la seguridad tiene que ser intrínseco a que la solución desplegada, pues no tiene que ser vulnerable a cualquier tipo de ataques, ¿no? Tanto dependiendo del tipo de protocolo de seguridad que se lleve, pues el dispositivo tiene que estar, tiene que proveerse con capas de seguridad. Y por otro lado, la gobernanza de datos. ¿Qué es esto de gobernanza de datos? En que en toda la cadena de valor del dato, en el proceso de generar datos, ¿no? Sobre sensores, es que tenga calidad, que podamos saber qué está pasando con nuestros datos y todo lo que entre, finalmente podamos tomar decisiones de esos datos y generar información. ¿Para qué fin? Para un beneficio para la humanidad. Esto es un modelo de referencia de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la I-2060. Abordando un poquito más ahora, en un contexto más específico sobre las redes amplias de bajo consumo de energía, hay diferentes propuestas, sobre todo o dos colores, ¿no? Las redes licenciadas, que en este caso son segmentos de espectro que los operadores de telecomunicaciones, como Claro, Movistar u otras, eh, pueden de alguna forma utilizar el espectro para conceder diferentes tipos de redes amplias, ¿no? A nivel nacional, como cuáles las Narrowband IoT o LTE, ¿no? Que de alguna manera a lo largo de estos años han estado desplegando sobre todo en Europa. Y otro tipo de redes que se utilizan en bandas no licenciadas, por ejemplo, LoRa, Sigfox,
pueden ser utilizados justamente para expandir zonas donde no hay cobertura, puede ser, por ejemplo, en la agricultura, en la industria, y esta finalmente puede extraer datos de diferentes variables en estos sectores. Si vemos dentro del mercado o el segmento de mercado, pues muchos de estos sectores, de estos segmentos, por tener amplia cobertura, ayuda de pronto a posicionarse de una manera viable. Y me refiero de que, pues, si tenemos cobertura de 5 a 10 kilómetros en un campo, por ejemplo, va a poder inclusive tener casos de uso que tengan que ver con tracking de los tractores, recolección de información de variables de humedad del suelo, activación de bombas, medidores, sensores en las plantas industriales, por ejemplo. Entonces, y con el hecho de poder enviar los datos, por ejemplo, cada 2 horas, cada 3 horas, y que porque la transferencia de un dato pues es mínima, decide, manda la temperatura y queda en un estado de sleep o dormido, y que esto le hace eficiente porque el consumo de la batería puede durar, por ejemplo, dependiendo del modo de operación, entre 3 5 7 años, ¿no? Y el bajo costo que implica de tener estos dispositivos, porque de una manera eficiente consume el espectro tipo angosto o narrow, como le llaman, para poder trabajar en este tipo de bandas. Entonces, las redes amplias de bajo consumo de energía, pues está tomando un valor, sobre todo permitiendo democratizar, empoderar a aquellas empresas tecnológicas que quieran, por ejemplo, crear su dispositivo para casos de uso que hoy ni siquiera están en el mercado, ¿no? Hay nichos de mercado donde inclusive uno podría proponer soluciones de este tipo. Las redes CIFO también, como tal, utiliza una banda no licenciada y que de alguna forma el modelo de negocio como tal es convertirse en un operador de IoT, donde pues uno arrienda el servicio de conectividad y mensualmente paga un fee, ¿no? Un valor de la transacción de estos datos. En cambio, LoRaWAN te permite a uno mismo poder instalar tu gateway, instalar tu antena en las zonas, por ejemplo, donde no hay cobertura. Por el lado derecho, vamos a tener las redes licenciadas, ¿no? Donde se puede utilizar Narrowband IoT para temas que tengan que ver, por ejemplo, con datos pequeños y LTM, que utiliza 1.4 MHz de espectro, para un poco, por ejemplo, información que tenga que ver con mayor volumen, ¿no? Uno permite movilidad y el otro no permite movilidad. ¿Qué está pasando también a lo largo de estos años? De que pues la bandera como tecnológica, como tal, o sea, la marca como está saliendo es el 5G. Y el 5G ha adoptado inclusive la evolución misma de tanto Narrowband IoT y LTM. En la 3GPP, el Release 17, adopta justamente estas dos tecnologías y saca como la bandera del 5G. ¿Por qué? Porque se ve que el mercado en la industria del IoT, pues tanto el LoRaWAN como Sigfox están teniendo mayor presencia. Entonces han visto, para un tema también de marketing, de que pues mejor nos juntamos las tecnologías y ponemos como la bandera 5G como parte de la revolución tecnológica. Y aquí vamos a ver en el IoT que hay estos dos segmentos, ¿no? Y aquí vamos a orientar de que tanto el 5G como las redes amplias de bajo consumo de energía de alguna forma son complementarias y no una se contrarresta con la otra. ¿Por qué? Por el lado izquierdo vamos a ver el Massive IoT, donde los dispositivos podemos desplegar a lo largo y ancho de la agricultura, de la industria, de las ciudades, con la posibilidad que nos envíe información pues de cada cierto tiempo y que si se pierde el dato por X motivo, no pasó nada, porque esperamos que la siguiente vez nos envíe un dato de ubicación, de medición y poder más o menos tener tendencias de lo que está pasando en temas, por ejemplo, de humedad de suelo de la agricultura. Pero por el lado derecho vamos a observar, por ejemplo, ¿no? El Internet de las Cosas de misión crítica, donde la importancia del dato, de disponibilizar esa información en temas, por ejemplo, de carros conectados, ¿no? De una medicina, por ejemplo, de asistencia conectada o industrias, se hacen crítico de que el dato llegue con la alta disponibilidad, con la menor latencia, y se necesita infraestructuras como el 5G para poder desarrollar estos casos de uso. Entonces, vamos a ver justamente esos dos principales actores, ¿no? El 5G, por el cual, de alguna forma, estas
Estas características intrínsecas de tener alta disponibilidad, baja latencia, mayor transferencia de datos, permitirán el IoT de misión crítica. Y por el lado izquierdo vamos a tener las redes amplias de bajo consumo de energía, ¿no? Tanto Sigfox, LoRaWAN, que va a permitir democratizar los dispositivos conectados en cada uno de estos sectores. ¿Y por qué? Qué es esa diferencia que está pasando en los tipos de redes? Vamos a orientarnos históricamente, por ejemplo, en las redes de 4G, 3G, para los cuales utilizan un espectro amplio, ¿no? Y han sido creados para que de alguna forma puedan cubrir toda esa demanda de recursos de los servicios para las personas que utilizan voz, datos, streaming, videos, todo lo necesario. Entonces se crea como una carretera amplia, como una vía expresa, por ejemplo, para demandar esos recursos. Si sobre esta carretera empezamos a enviar datos de dispositivos, de sensores, pues es muy probable que pase. Es una moto, va a pasar dentro de la vía expresa, sí, con bastante facilidad, sí, probablemente, pero está consumiendo unos recursos de espectro, los cuales no se hace tan eficiente que digamos. Y por otro lado, pues el modelo inclusive es de que se tiene que aprovisionar con un SIM card o unos chips, como nosotros los llamamos, y que cada uno tenga ese nivel de aprovisionamiento. Sí, también hay un nivel de evolución en los SIM card, ahora hay los eSIM, que son virtuales, y de alguna forma se está pudiendo recolectar información de millones de dispositivos también. Pero si vemos de una manera paralela, por ejemplo, una ciclovía, ¿no? Donde pues la pista es pequeña para que puedan pasar las bicicletas, ¿no? Los scooters o cualquier tipo de micromovilidad, pues permitirá la mayor afluencia rápida, donde usas un pequeño espacio de espectro para enviar esta información. No necesita aprovisionarse con un SIM card, porque se entiende de que lo único que necesitas es un gateway y una antena que genera la cobertura tipo LoRa y que los dispositivos puedan conectarse hacia ello. Lo mismo pasa con Sigfox. Cada uno tiene sus características, uno te da digamos, la facilidad de tener comunicación bidireccional, otra solamente tiene unidireccional, otros te sirven para sensores y actuadores, otros, el Sigfox solo te permite enviar una cierta cantidad de mensajes al día, si no me equivoco son 128 o 148 mensajes, como cada 12 minutos un mensaje de envío. Y dependiendo de esto, pues permitirá generar estos casos de uso en el mercado. Algo muy importante, interesante que está aconteciendo en el mundo es que la Unión Internacional de Telecomunicaciones reconoce ya como un estándar mundial a LoRaWAN, ¿no? Y el cual fue anunciado el año pasado, a fines del año pasado, que estaría entrando en un proceso de estudio finalmente para hacer la adopción y finalmente digamos, la disposición para que todos puedan adoptar esta tecnología. ¿Y por qué está pasando eso? En primer lugar, LoRaWAN es un protocolo abierto. ¿Esto qué significa? Porque si yo soy un vendor, un fabricante de dispositivos, al adoptar LoRaWAN, pues todo el proceso de recolectar la información, gestionarlo y disponibilizarlo es totalmente abierto. Y esto genera una expectativa amplia de que si, por ejemplo, yo tengo una antena de una marca, ¿no? Y que tiene conectividad LoRa, yo puedo conectar un sensor, un controlador o cualquier otra de otra marca y entre ellas pueden interoperar. Esto permite no tener este segmento de mercado o el lock-in, como se dice, ¿no? Un segmento cerrado de mercado donde tienes que pagar una licencia para que te pueda disponibilizar los datos. Entonces, ha tenido una mayor prevalecencia LoRaWAN justamente por este modelo en el cual pues está viendo muchas empresas que están adoptando LoRaWAN como parte de sus propuesta de modelo de negocio y disponibilizar rápidamente este tipo de productos. Las características importantes de LoRa, en este caso, es bajo costo, es seguro, tiene niveles de encriptación tanto físico del dispositivo como a nivel de red, coberturas amplias, 5 o 10 kilómetros y bajo consumo de energía. En el mundo, pues las bandas frecuencias de alguna forma han sido desplegadas de una manera por regiones, ¿no? En el caso de la región 2, para el caso de América, se utiliza las bandas de 902 a 928 MHz, las bandas ISM, que están disponibilizadas para uso
de investigación, de uso libre, ¿no? Donde no se tiene que pagar licencia, ¿no? Wi-Fi, por ejemplo, utiliza también redes, bandas ISM. En el caso de Perú específicamente, podemos utilizar digamos, la banda 915 y 923, pero el problema es que la 915 está asignado a un operador de telecomunicaciones, que en este caso es Vitel. Entonces, hay una restricción ahí y de preferencia, inclusive en el proceso de homologación de dispositivos, se adopta la banda 923 MHz, de hecho la AS 923, que es la banda que se utiliza en Asia, y esta se utiliza en Perú. Entonces, cuando ustedes quieran importar dispositivos o comprar dispositivos, para no tener ninguna dificultad o inconveniente con el ministerio, pues utilicen la banda 923 MHz. Si vemos el protocolo un poquito más amplio, pues ya habíamos hablado en el mundo cómo está desplegado por regiones, ¿no? En las ISM como tal, la 915, en otras utiliza la 430 MHz. Nosotros en Perú utilizamos la AS 923. Como tal, la parte de radio, ¿no? La conexión inalámbrica es basada en LoRa. Y LoRa es una patente de la empresa Semtech. Esta capa física como tal permite recolectar información de manera amplia y utilizar el bajo consumo de energía. En la siguiente capa ya, digamos, el protocolo de comunicación, LoRaWAN es un protocolo abierto, en lo cual define que todo el payload, toda la carga de datos tiene que ser totalmente abierto. Y cuando uno compra un dispositivo que soporte LoRaWAN, tiene que disponibilizar de cómo se está segmentado el payload, la parte de comunicación. Y hay diferentes modos de comunicación, la clase A, la clase B y la clase C, dependiendo del tipo de disponibilizar la información en la frecuencia, ¿no? En la frecuencia de disponibilizar la información, sea cada hora, cada minuto. Entonces, dependiendo de eso, se utiliza el modo de operación. Y finalmente, disponibilizar esa información a una capa de aplicación. Es como hoy se está trabajando. Y esto, pues, ha ayudado a tener diferentes casos de uso, ¿no? En la salud, en la agricultura, en las ciudades, inclusive en embarcaciones, lugares donde prácticamente son nichos de mercado, ¿no? Donde todavía no han sido cubiertos. Y eso permite a las empresas, a los startups, a los emprendedores, proveer de soluciones tecnológicas para este tipo de casos de uso, con la idea de poder resolver problemas reales. Y bueno, ya abordando un poquito de lo que venimos haciendo, ¿no? Como corporación familiar y como parte, de alguna manera trabajamos en dos líneas, tanto en el sector de agricultura y en la parte de industria. A lo largo de estos años hemos creado una unidad de innovación que es una startup de Focus IoT, donde utilizamos la inteligencia artificial y el Internet de las Cosas para crear estos dispositivos o finalmente crear soluciones basadas en Internet de las Cosas. Esta estrategia de negocio finalmente ha ayudado a proveer soluciones en la agricultura digital, en la industria 4.0 y bueno, Sator como tal es un proveedor de dispositivos IoT y que hoy inclusive trabajamos con universidades para poderlos capacitar. En el caso, ya les había comentado de redes industriales, pues se necesita proveer de que este tipo de antenas finalmente tengan la disponibilidad de una buena ubicación, de tener protección para cualquier tipo de descarga eléctrica, punto a tierra, ¿no? Y que esto va a permitir dar coberturas, por ejemplo, en zonas industriales. Si vemos ya entrando en detalle el tipo de arquitectura, vamos a ver sobre todo dos componentes muy importantes. En primer lugar, pues la parte de hardware, la parte física y la parte de software. Por el lado del hardware, habíamos hablado de que lo principal para poder crear la cobertura es una antena o un gateway. Este generará la cobertura LoRa, ¿no? Como tal, en 5, 10, 15 kilómetros, dependiendo del modo de operación. Y necesitaremos un dispositivo, ya sea de geolocalización, de medición de variables, de temperatura, y se podrá conectarse a través de la antena, ¿no? Finalmente, y esta necesitará tener una salida a Internet, sea por 4G, sea conectividad satelital o por Ethernet hacia una red corporativa. Luego de esta, pues tenemos que disponibilizar esa información y gestionarlo en plataformas en la nube. Entonces puedes utilizar Azure, puedes utilizar cualquier otra plataforma
para depositar esa información finalmente para crear dashboard o aplicaciones, ¿no? Entonces son estos dos elementos muy importantes. Lo que permite apalancar esta solución y de alguna manera se hace escalable es de que podríamos tener plantas industriales, por ejemplo, en el norte, en el centro y en el sur, y cada uno con sus propias infraestructuras, y todo se centraliza en la nube para poder gestionar y saber cuál es el estado de salud de nuestros motores en la agricultura, en cada uno de estos segmentos, teniendo en cuenta de que todas estas plantas están geográficamente distantes. Eso está permitiendo poder llevar estas iniciativas de forma escalable. Ya entrando un poco más en detalle sobre la arquitectura de una solución tecnológica es, por ejemplo, vamos a hacer un caso de uso, por ejemplo, medición de nivel de agua, de flujos o variadores donde tenemos bombas conectadas. Lo que es posible hoy es tener controladores que leen protocolos industriales, llámese 420 miliamperios, Modbus RTU, Modbus TCP, cualquier tipo de protocolo industrial, donde si hoy tengo ya instalado un dispositivo, un sensor, un variador, podemos recolectar la información y este se convertiría en una ventana para poder conectarse a la red LoRa, ¿no? Eso está permitiendo de que lo que ya tenemos instalado, recolectar la información y poder enviar a través de la red tipo LoRa. Esta antena naturalmente tiene que tener provista la cobertura, la altitud y todo el hecho de poder dimensionar la cobertura es muy importante, ¿no? Y toda esta información tiene que llevarse hacia un servidor de red. El network server como tal cumple este papel, vamos a decirlo, de poder gestionar, aprovisionar la parte física y de telecomunicaciones. Desde acá uno puede ver el estado de salud de los gateways, de los nodos, de los sensores. Y es acá donde pues uno se puede convertir inclusive como un operador de telecomunicaciones en el sentido amplio de poder monitorear desde un centro de control de monitoreo, ¿no? Como tal, este network server no es que se almacena los datos, sirve para poder gestionar, digamos, o aprovisionar el gateway y los nodos, y luego de esta poder llevar a depositar los datos, ya sea, por ejemplo, utilizando Azure con el IoT Hub, o AWS, o a Watson IoT, o cualquier otra, y poder disponibilizar en unas bases de datos para fines de exploración de datos, o inclusive recolectar información para utilizar Machine Learning, o tener un visualizador de datos. Otra manera también es de que toda esta información pues, se pueda disponibilizar a través de APIs, ¿no? Utilizando una herramienta tipo Node de red, en lo cual sirva para aplicaciones de terceros o aplicaciones propias de la empresa. Entonces, hay algo que también está cambiando en el sector de la agricultura, es un concepto que trabajamos que es el campo conectado. En lugares donde no hay conectividad para dispositivos, ¿no? Y por ejemplo, no existe conectividad en campos, porque pues como parte del modelo de negocio de un operador de telecomunicaciones, como Claro, Movistar y las otras, es que está orientado a personas, es decir, que hacen la cobertura donde están las personas, donde está el centro poblado, donde están las ciudades, pero en el campo, no. Entonces, teniendo en cuenta de que se puede expandir zonas de cobertura, por ejemplo, para la agricultura, es un gran nicho de mercado, ¿no? Entonces, la infraestructura puede ser de manera sencilla, ¿no? Con un mástil de 4 o 5 metros, recolectar la información de variables de humedad de suelo, apertura de válvulas, apertura de bombas, y que pueda uno recolectar esta información de una manera rápida en zonas agrícolas, ¿no? Ya habíamos hablado un poco esto del nivel de escalabilidad que puede tener un fundo A en el norte, un fundo en el centro y en el sur, y poder gobernar y gestionar los datos de, por ejemplo, de empresas agroindustriales. Como parte de propuesta en la agricultura, por ejemplo, 4.0, es todos, de alguna manera, estamos inmersos a necesidades y problemáticas del uso eficiente del agua. En este caso, soluciones de Smart Irrigation para controlar el agua en bombas, activar válvulas, es muy importante. De hecho, se comienza muchas veces por aquí. Una vez que uno es eficiente con un recurso escaso como es el agua, uno puede monitorear los suelos, ¿no? Saber ubicar estos sensores es una tarea difícil porque se tiene que hacer análisis inclusive de perfil de suelos, y esto ayuda bastante a los drones que tienen una visión amplia. Los drones dando coberturas, por ejemplo, rápidas de análisis de los índices de vegetación,
Por ejemplo, pueden saber cuál es el nivel de estrés del agua en los diferentes sectores de la agricultura, por la diversidad, por los diferentes microclimas, por la topografía, etcétera, etcétera. Y así, con ese análisis, uno puede saber exactamente dónde ubicar este tipo de sensores de monitoreo de suelos. Y los agrorobots de alguna forma van a permitir tener una agricultura de precisión. Naturalmente se tiene que proveer una hoja de ruta, donde pues el principal habilitador en estos casos es la carretera, como les había mencionado al inicio, es de proveer un campo conectado, ¿no? Una infraestructura que va a permitir hacer visible lo que hoy no es visible, y recolectando esta información se puede desarrollar casos de uso. Casos de usos en el cual puede implicarse desde una prueba de concepto, monitoreo de suelos, caudalímetros, de parapozos, variadores, y luego desarrollar los casos de uso de una manera mucho más amplia, para que luego, recolectando esa información, disponibilizando el análisis como tal, poder ya entrar a una agricultura de conocimiento donde se pueda inclusive tener casos de analítica para predicción, manejo de merma, mantenimiento predictivo, ¿no? Es muy importante eso. Se está cambiando las modas de operación de trabajo, donde pues de alguna manera estos esfuerzos de transformación digital que las empresas están adoptando ya convierten el centro de control, centro de operaciones, por ejemplo, en la agricultura. Esto es un caso real de Brasil que utiliza redes LoRaWAN, donde tienen sensores en piezómetros de pozos, más de 180 sensores en las diferentes partes desplegados, donde utilizan agua del subsuelo para fines de agricultura. Y ellos tienen que saber y saber eficientemente cómo se encuentran los indicadores. Eso es un reto muy importante porque las personas tienen que capacitarse para este tipo de iniciativas. Entonces, es cómo la tecnología a favor de la humanidad provee este tipo de soluciones y cómo las personas adoptan estas soluciones también. Finalmente, como parte de la propuesta de Sator, es trabajar con las universidades para fines de descubrir, aprender, prototipar este tipo de tecnologías. Disponibilizamos, por ejemplo, este tipo de hardware, donde tenemos un módulo de LoRaWAN y, bueno, sensores basados en Arduino, donde este microcontrolador permitirá gestionar, programar inclusive estos casos de uso, ¿no? Con el fin de poder proveer casos, poder resolver problemas reales, ¿no? O inclusive crear tu propio gateway basado en el microcontrolador Raspberry Pi y tener un gateway que tenga una cobertura, por ejemplo, en nuestras casas y finalmente crear este tipo de casos de uso. Bueno, muchísimas gracias. Espero de que haya sido de su agrado. Es finalmente lo que hoy podemos hacer con este tipo de tecnología que nos permite democratizar las redes de Internet de las Cosas basadas en LoRaWAN. Si hubiese alguna pregunta, estoy disponible aquí. Muchas gracias, estimado Máster Denis Zárate, por la valiosa información que ha compartido con nosotros el día de hoy. Estoy segura que ha sido sumamente enriquecedor para todos los presentes y que ha expandido nuestros conocimientos. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas de nuestro público presente. Por acá, por el chat del Zoom, nuestro compañero Miguel Ángel nos dice, ¿cuáles son los factores de costo para implementar una LoRaWAN? Muy importante la pregunta. De hecho, como vieron, en la arquitectura de solución tecnológica se necesita un gateway. Es un gateway, si se quiere, en sectores industriales, tiene que ser un gateway industrial, ¿no? Que tiene que soportar lluvia, temperaturas altas, temperaturas bajas. Entonces, tendrá que estar certificado IP67, IP68. Entonces, ahí se ve también un tema de costos. Por el lado del dispositivo, por ejemplo, controladores como este tipo de acá, que se ve, ¿no? Que tenga un panel solar porque tiene que proveerse de baterías, conectores industriales. Entonces, la estructura de costos va a depender mucho del caso de uso. Donde el principal factor, por decirlo así, de costos es tener primero una antena y luego de eso, pues comenzar a trabajar con los casos de uso. Podría ser directamente como les mostré, un controlador abierto para conectar sensores que ya están instalados o como en este caso sensores que ya están listos, que leen LoRaWAN y poder colectar rápidamente la información. Donde aquí se puede ver rápidamente, por ejemplo, de que este es el sensor, ¿no? Y acá está la batería y esto uno conecta y tiene duración de 7 años, por ejemplo. Entonces, esa es más o menos la estructura de costos para implementar este tipo de redes.
Ok, bien, ahora que está esclarecida la duda, pasaremos al siguiente pedido, eh, que también nuestro mismo compañero nos dice si podría comentarnos un poco sobre su proyecto de visión computacional en Metro de la línea 2. Bueno, sí sé que es otro ámbito, pero nosotros trabajamos sobre todo en procesamiento de imágenes, en este caso usamos visión computacional con redes convolucionales. Lo que está permitiendo hoy, de alguna manera, la inteligencia artificial es de que con modelos que permiten, por ejemplo, temas de detección, el caso del metro es algo muy atípico porque pues, lo que necesitan ellos es poder detectar cuando en el contacto del sistema pantógrafo y catenaria sucede estas chispas o estos arcos voltaicos sucede en milisegundos, que no es visible para el ojo humano. Entonces, con cámaras de alta velocidad, con el procesamiento de imágenes, es fácil, de alguna manera, detectar este tipo de situaciones. Y esto se disponibiliza, en el caso para la línea 2 de metro, para que ellos tomen decisiones, porque puede ser un problema directamente del sistema de catenaria o de los rieles o del propio tren. Entonces, cómo la inteligencia artificial está tomando un valor importante, sobre todo en tema de análisis de imagen, es algo muy importante que también, pues nosotros como ingenieros o como futuros ingenieros debemos estar preparados. Qué interesante su proyecto, estimado Master, nos motiva a nosotros los jóvenes a seguir investigando más y más. Siguiendo con la línea de preguntas, nuestro compañero Alejandro nos dice, aparte del inglés, ¿qué otro idioma nos ayudaría bastante en la carrera? El portugués, por ejemplo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de terminar la universidad en Sao Paulo, en Brasil, y de alguna forma me abrió los horizontes tanto para conocer personas, académicos, empresas, porque, vamos a ver, Brasil, al ser un país bastante extenso, ¿no? Ellos no solamente consumen energía, sino se proveen de energía, crean dispositivos, crean redes, crean inclusive estándares, ¿no? Por ejemplo, de televisión digital terrestre japonés brasileño. Brasil cumple bastante un papel fundamental en la generación de tecnología. Entonces, el portugués, al tener un poco de, digamos, el mismo origen en el latín, pues se hace mucho más fácil también aprenderlo. Las universidades por ejemplo en Campinas, la Universidad de Sao Paulo, tienen másteres o maestrías que están muy a la vanguardia en temas de robótica, inteligencia artificial, Internet de las cosas. Entonces, yo invitaría a que ustedes tengan un poquito de esa experiencia con el portugués, ¿no? Y si es posible puedan tener un programa de intercambio, les ayudará mucho a abrir la visión. A mí me ha abierto la visión, tenemos convenios internacionales con universidades de Sao Paulo y eso nos está permitiendo de alguna forma interconectar la experiencia de Brasil con la experiencia peruana. Bueno, otra pregunta adicional para ya finalizar con la ronda de preguntas. Nos dice, ¿cómo es que usted llegó a esta área del IoT? ¿Qué fue lo que lo motivó, Luis Giro? Muy buena pregunta. Yo soy de formación ingeniero de telecomunicaciones. De hecho, ya como para resumir un poco la línea de vida, yo trabajé 10 años en un operador de telecomunicaciones. Conozco desde dentro cómo es la infraestructura como tal en las redes desplegadas, ¿no? Para proveer Internet, ¿no? Fibra óptica, antenas, toda la parte de las redes móviles. Lo que vi en su momento justamente era el desafío de proveer soluciones de IoT. Los operadores de telecomunicaciones, y lo digo porque he tenido una mirada desde adentro, las estructuras que están creadas en temas de ventas, en temas de atención al cliente, sobre todo está orientado a personas. ¿Esto qué significa? Cuando yo pago mi mensualidad por el teléfono, ya sea postpago, por ejemplo, pues tengo una atención al cliente para tener un número, ese número es atendido, si tengo deudas, no tengo deudas. Ahora imagínense el desafío de tener casos de uso en la agricultura. ¿Cómo atenderías? Tendrías que aprovisionar, saber de que tienes sensores, tienes que saber cómo se pueden instalar estos sensores y la atención al cliente para estos casos, por ejemplo, de sensores, se hace muy difícil porque tendrías que preparar a todos estos grupos de atención al cliente, también saber qué cosa está pasando en tu agricultura, en tu industria. Entonces, uno de los grandes desafíos que sufren las operadoras, en este caso, es preparar a las personas para estos nuevos desafíos, ¿no? Y en Internet de las cosas se está cumpliendo bastante eso. Por eso decía y partía desde el inicio,
los grandes desafíos es el que no hay un dominante en el mercado, por el desafío de conocer la problemática, por qué estoy instalando un sensor y por qué estoy recolectando esta información. Eso, de alguna forma, me dio una posición para decidir y dar un paso hacia adelante. Hoy por hoy dirijo una corporación familiar, tenemos presencia en Perú y en Chile, y de alguna forma proveemos de este tipo de soluciones porque tenemos tanto especialistas del sector como especialistas tecnológicos, telecomunicaciones, mecatrónicos, ingenieros que pueden dar la tecnología para estos casos. Entonces, esa es un poco la historia, por qué entré al mundo del IoT y veo que poder visualizar, digitalizar parámetros físicos y luego disponibilizar en una aplicación, pues hace mucho más eficiente, inclusive en los procesos productivos. Esa fue la historia, Karen. Wow. Bueno, esas serían todas las preguntas. El tiempo nos apremia. Agradecemos muchísimo a nuestro expositor por su gran participación. Estimado Máster, quisiera darnos algunas palabras de despedida. Bueno, primero motivar a los chicos a que puedan abrirse sus horizontes utilizando la mayor cantidad de tecnologías. Muchas veces, a veces la universidad pues nos enseña algunos cursos y pues más allá tenemos otras tecnologías que son exponenciales y que de alguna manera con el propio despertar interés de poder conocer, por ejemplo, Gloria One, a ustedes les ayudará a poder crear, primero resolver problemas locales, desde sus casas, desde su comunidad, luego poder resolver problemas de otros. Y quién sabe, mañana más tarde, crear su propia compañía, emprendiendo para proveer soluciones tecnológicas de Perú hacia el mundo. Muchas gracias, estimado Máster. Nos encontramos complacidos de haber contado con su participación en la videoconferencia titulada Democratizando el IoT con redes LoRaWAN. Esperamos poder contar con su participación en una siguiente oportunidad. De igual forma, agradecemos a la audiencia por su presencia y atención. Por otro lado, quisiera invitarlos a que puedan asistir a la siguiente ponencia, donde nos acompañará el ingeniero Alessandro Morales y nos compartirá el tema titulado Monitoreo de calidad ambiental usando el IoT, en el horario de 11:10 de la mañana a 2:10 del mediodía. Quedamos todos cordialmente invitados. Se despide con ustedes Karen Ortiz. Hasta otra oportunidad. Buenos días. Muchas gracias.